Rosario to Vampire, o también conocida como Rosario más Vampiro. El manga es escrito e ilustrado por Ikeda Akihisa, de la editorial Shueisha. El manga cuenta con 2 temporadas. La primera fue publicada en Genka Shonen Jump y cuenta con 10 volúmenes tankobon. La segunda fue publicada en Jump Squad y cuenta con 14 volúmenes. El anime fue producido por el estudio de animación Gonzo. La adaptación al anime comenzó a emitirse en Japón el 3 de enero del 2008 y finalizó el 27 de marzo del mismo año. Debido al éxito del anime, se emitió una segunda temporada entre el 1 de octubre y el 24 de diciembre del 2008. Y cuentan con un total de 13 episodios cada temporada. Sinopsis. Tsukune Aono es un estudiante de 15 años el cual se ve forzado a ingresar a un misterioso internado, la academia privada Youkai. Tsukune conoce a una hermosa chica con un rosario en el cuello llamada Moka Akashiya, quien resulta ser un vampiro. Y descubre que la academia privada Youkai es un instituto para enseñar clandestinamente a los monstruos a vivir en el mundo humano pacíficamente. Y así comienzan las aventuras de Tsukune por mantener el secreto que es un humano, ya que en la academia Youkai los humanos no son bienvenidos. Personajes. Tsukune Aono. Tsukune es un humano común y corriente. Gracias a su padre y a un misterioso monje que le da un sobre con todo lo necesario para inscribirse en una escuela, es aceptado en una escuela muy singular, nada más y nada menos que en la Academia Youkai. En el camino a su nueva escuela, tiene su primer encuentro con Moka Akashiya, una chica vampiro que se interesa en él debido a su soledad y por su dulce sabor de su sangre. Tsukune temía por su vida y estaba dispuesto a huir de la academia, pero debido al afecto que tiene por Moka, decide no huir y quedarse en la academia Youkai. Al principio de la serie no tiene poderes especiales y siempre intenta proteger a sus amigos a costa de su propia vida. Moka le inyecta de su sangre para que temporalmente sea un vampiro con los mismos rasgos en lo que es fuerza y apariencia. El problema inicia cuando el cuerpo de Tsukune no aguanta más la sangre de vampiro, donde de un momento a otro se transforma en un Goru, un tipo de vampiro sin voluntad de razonamiento que solo quiere destruir y beber sangre. Moka Akashiya. Moka es un estudiante de la Academia Youkai. Conoce a Tsukune Aono en su primer día, haciéndose amigos casi al instante. Está enamorada de Tsukune, al igual que su adictiva sangre de humano después de probarla cuando se conocen. Moka siempre lleva con ella un rosario colgando de su cuello. El único que puede retirarlo es Tsukune. Al retirar el rosario se libera su verdadera naturaleza. Uramoka es una entidad fría y orgullosa, completamente diferente a cuando tiene el rosario, que es dulce y amable. El rosario es solo un sello protector, ya que Uramoka original es su identidad vampira. En su infancia, la madre de Moka decide sellar sus poderes de vampiro con el rosario para poder asistir al mundo humano, pero al estar en la Academia Youkai y mientras más se transforma en Uramoka, el sello se debilita. Kurumu Kurono. Kurumu es una estudiante de la Academia Youkai. Es una sucubo, logrando así atraer a muchos estudiantes. Al principio desarrolló unos fuertes sentimientos de celos hacia Moka debido a su mayor popularidad con los chicos. Para vengarse seduce a Tsukune intentando ponerlo en contra de Moka y causar así su separación mediante sus técnicas de sucubo. Durante la batalla con Moka revela que su especie está casi extinta y que la única forma de sobrevivir es con un elegido que se elige entre cientos de hombres. Kurumu es vencida finalmente por Moka y cambia de forma de ser cuando Tsukune la protege de la otra Moka.
Después de eso, intenta conseguir a Sukune, pero esta vez por amor y sin trucos. Misore Shirayuki. Misore es una Yuki-onna, una mujer de las nieves o doncella de las nieves. Es estudiante de la Academia Yokai y es una de las admiradoras románticas de Sukune y está obsesionada con él. Misore al principio es una chica solitaria, deprimida e incomprendida. Poco después se hace amiga de Sukune y al principio tiene una rivalidad con Moka. Misore siempre trata que Moka y Sukune no tengan momentos tiernos arrojándoles proyectiles de hielo. Yukari Sendo es una bruja y es estudiante de tercer año en la Academia Yokai. En su primer día de clases, todos los estudiantes tenían prejuicios despiadados contra ella, hiriendo sus sentimientos y haciendo que ella les devuelva el golpe con bromas. Yukari tiene una personalidad muy juguetona, es alegre y optimista. Al principio no le gustaba Sukune, ya que se había enamorado de Moka y usó sus poderes mágicos para tratar de separarlos. Pero esto cambia cuando Sukune y Moka la salvaron de sus compañeros de clase. Y desde ese momento se enamora de Sukune. Kokoa Shusen es la hermana de Moka Akashiya y la segunda hermana de la familia Shusen. Llega como estudiante de primer año en la Academia Yokai. Al igual que su hermana, Kokoa también es una vampira, pero sus poderes no están sellados. Siendo más joven, Kokoa no es tan fuerte como Ura Moka. Kokoa puede ser enérgica y amable si llega a conocer a alguien. Adora a Ura Moka, pero detesta la dulce personalidad exterior de Moka. A diferencia de las otras mujeres alrededor de Sukune, ella no ha mostrado mucho afecto romántico hacia él. Sin embargo, se ha demostrado que se siente claramente atraída por el olor y el sabor de su sangre. Ruby Dojo. Ella reside en la Academia Yokai y trabaja como asistente del presidente de la junta. La razón por la que Ruby trabaja como asistente del presidente de la junta es para poder estar cerca de Sukune. Incluso ella se ha declarado a Sukune. Es muy leal y en general se le considera sofisticada. Ruby puede utilizar sus poderes para que las plantas le obedezcan y puede hablar con los cuervos. Puede hacer que le aparezcan unas alas con cuchillas afiladas y se puede transformar en un cuervo enorme. Otros personajes. Surara Shirayuki es la madre de Misore y llega al festival de la Academia Yokai pensando que Sukune es el novio de Misore. Surara tiene un control casi total sobre el hielo. Esto significa que puede congelar y luego controlar cualquier forma de agua o tanque. Tiene una gran resistencia al calor a diferencia de su hija. El señor Shirayuki es el esposo de Surara y el padre de Misore. Ageha Kurono es una ex estudiante de la Academia Yokai y madre de Kurumu. Kazumi Aono es la madre de Sukune y es la tía de Kyoko. Es una mujer muy amable y parece sorprendida cuando todas las mujeres que Sukune tiene en la casa están enamoradas de él. Kyoko Aono es prima de Sukune y es uno de los pocos humanos que sabe que Yokai es una academia de monstruos. Sukune se refiere a ella como Kyo y ella se refiere a él como Suki. Nasoko Mori, conocido en el anime como Ko-chan, es un murciélago y toma el papel del narrador en el transcurso del anime. Y es la mascota de Kokoa. La apariencia de Ko-chan es básicamente la de un murciélago. Cuando se transforma en humano es un joven muy guapo, alto y con cabello oscuro. Shizuka Nekonome es uno de los maestros de la Academia Yokai. Es la tutora del club de periodismo.
es una Nekomusume, mujer gato. Es algo despreocupada en su actitud y algo olvidadiza a ciertas cosas. Kubisaku Nagai es miembro del club de fans de Moka, Kurumu y Yukari. Su habilidad es estirar mucho su cuello y está enamorado de Yukari. Y muchos personajes más que aparecerán a lo largo de la historia. Datos curiosos. Ikeda ha mencionado que es un gran fan de Tim Burton y que fue inspirado por sus trabajos incluyendo El extraño mundo de Jack y El joven manos de tijera. En Japón, el manga más vendido de Rosario más Vampiro es el volumen 3, con un total de 74.559 copias. En Norteamérica, el manga de la segunda temporada de Rosario más Vampiro casi siempre se ha encontrado en el ranking de los best-sellers, lista publicada por el New York Times. Durante la primera y segunda temporada de Rosario más Vampiro llegaron a estar presentes censuras en algunas cadenas televisivas de Japón, debido a que a lo largo de la serie llegan a haber escenas que no son aptas para todo público, las cuales no permitieron que se vieran por completo. Aunque el anime sigue los mismos patrones argumentales del manga, la presentación de los personajes y la cronología de la historia es diferente. Es importante destacar que no sigue una forma lineal y concreta como el manga. Akasha Burat Doriba es la madre biológica de Moka y la madrastra de Cocoa y Aqua. Moka y Akasha son los únicos miembros de la familia Shusen que no tienen el apellido Shusen. La frase "conoce tu lugar" que Uramoka utiliza es de Akasha. ¿Sabías que Sukune es una albóndiga de pollo japonesa cocinada con mayor frecuencia al estilo yakitori y cubierta a veces de salsa de soja dulce? El nombre de moka es el de un famoso café italiano que es una variante del café con leche, siendo esto un guiño a los ingredientes de este, representando el café a la moka interna y el chocolate a la moka externa. Muchas gracias por ver este video, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.